si es un movimiento, como bien decía el compañero, que, bueno, pues joder, es diferente, ¿no? Ya nos denota algo, algo mucho más evidente. Esto no es interpretativo, ¿vale? O sea, siempre intentando buscar la máxima objetividad de lo que hacemos, ¿no? Esto es una guarrería, pero esto no es interpretativo. Es un gran desequilibrio, ¿vale? Por lo que sea, yo no sé fundamentalmente qué es lo que haya pasado en este punto para generar ese desequilibrio, pero lo que ha sucedido, en términos ya obvios, ¿vale? Es que el mercado ha provocado, se ha desplazado rápidamente, con gran facilidad, denotando gran fortaleza al alza, ¿vale? Una huella muy importante, para mí una huella muy interesante. Además, como vemos a nivel agregado, el volumen es también es otro input, ¿no? A favor que tenemos de esa huella. Mm, Además de eso, comportamiento tipo shakeout, ¿vale? Porque tenemos un volumen climático prácticamente. Muchas veces la información más potente que nos ofrece el volumen. Y os voy a dejar un input súper importante, súper interesante. El volumen es lo más importante. Lo importante es cómo reacciona el precio a ese volumen, ¿vale? O sea, sabemos que el mercado puede hacer sprint y sacudidas, upthrust y lo que queráis, sin volumen, en términos de estructura o en términos de una única vela. En caso de que aparezca con mucho volumen, lo importante no es el volumen, ¿vale? En esta barra que corresponde a esa vela, se ha generado todo ese volumen. ¿Qué es lo importante? Lo que ha sucedido después. Y lo que ha sucedido después que es que estamos aquí, ¿vale? Que estamos a favor ya de todo este volumen. Eso es lo más importante. Asumiendo, damos un pasito hacia atrás, asumiendo que el volumen lo que nos representa es participación, ¿vale? Participación. Entendemos que aquí ha habido muchos agentes. Ya me digo, no puedo entrar a valorar si retails, institucionales, una mezcla de todos. Al final hablamos siempre en términos agregados, ¿no? Pues la mayor parte del mercado, o una gran parte del mercado, ha considerado que estos niveles eran óptimos, representaban una oportunidad para comprar, ¿vale? Y el precio que ha hecho, subir. En este punto que estamos, a favor de esto. Esa es la huella más importante que tenéis que fijaros siempre cuando intentéis analizar el precio del volumen. ¿Dónde está el último gran pico de volumen con respecto a la situación actual del precio? ¿Vale? Sobre esto también hablamos en el curso. Porque esto es vital. Si el volumen representa participación, interés, y estamos por encima, quiere decir que de alguna u otra manera todo esto está apoyando al movimiento. Porque si no fuera así, el mercado habría caído. ¿Entendemos el punto? Esto es súper básico y súper fundamental. Es una huella súper simple que muchas veces no tenemos en cuenta. ¿Dónde está el precio con respecto al último gran pico de volumen? ¿Vale? Vamos a querer operar siempre a favor de ese último gran pico de volumen. Fundamental. Más allá del volumen, evidentemente una muestra de fortaleza muy evidente, muy significativa, que además ya se ha posicionado por encima del value area high del perfil. Mm, Ahora miraremos gráfico semanal, donde estamos de manera más contextual, ¿no? De más largo plazo. En el corto plazo que tenemos, estamos que venimos de esto, como huella número uno, súper importante, cotización, un exceso, ¿no? Que se le llama, un exceso, una búsqueda fallida, una sacudida, lo que queráis. Búsqueda de liquidez, sea una trampa, es lo mismo, ¿vale? Un exceso fallido del mercado que ha retornado al valor, que ha recorrido toda el área de valor, ¿vale? Que la tenemos aquí, y que ha logrado posicionarse por encima. Entonces tenemos dos muestras de fortaleza muy importantes. Una, la muestra de fortaleza evidenciada de aceleración del precio, ¿vale? Y la sacudida, en general, al final lo que nos denota es que hay una negatividad, hay una no disposición a cotizar a niveles más bajos. Al menos en el más corto plazo y dada la situación fundamental que rodea a Bitcoin hoy, el 12 de febrero de 2023. ¿Vale?
En el más corto plazo tenemos fortaleza. Fortaleza. ¿Cuál sería el escenario principal que podemos estar trabajando? Venimos de fortaleza, pues continuaciones alcistas. Vale, en ese punto, vale, continuaciones alcistas. ¿Dónde? Fijaos que siempre el plan de trading o la checklist que tenemos que utilizar a la hora de valorar una posibilidad es siempre la misma. ¿Qué queremos hacer? ¿Comprar o vender? Para querer comprar, ¿qué busco? Fortaleza. Vale, ya sea en términos de precio, en términos de volumen, en términos de lo que vemos siempre, ¿no? Continuamente con la acción del precio analizado bajo la metodología Wyckoff. ¿Qué queremos hacer? ¿Comprar o vender? Comprar. ¿Dónde queremos comprar? Punto número 2, súper importante y vital. Vale. ¿Dónde? Me marco niveles operativos. Aquí tendríamos una pequeña estructura. Me podría haber marcado una potencial sacudida, ¿eh? En plan, conjugando, ¿no? Estructuras menores dentro de mayores. Análisis de múltiple temporalidad. Bueno, está ahí. O sea, es como zona operativa está. Ahora bajaremos el marco temporal y la observaremos más detenidamente. Nivel número 2 y bajo mi punto de vista casi último, la zona del value area high, ¿vale? Tratando como impulso, retroceso. Si aquí me da gatillo, vamos a buscar un TESA máximos, ¿vale? Y si nos fijamos, pues bueno, va un poco de la mano con el escenario propuesto en el SP500. Ese escenario número 1 alcista que acabamos de proponer hace unos minutos. Vale, entonces eso es lo que tenemos en el más corto plazo. Apoyado, como digo, por las huellas que estamos viendo. ¿Qué queremos hacer? ¿Comprar o vender? ¿Dónde? Yo no lo sé. Me marco zonas, me marco niveles y que sea el precio el que me diga. ¿Cómo me va a decir el precio? Y ya esta es la 3. Pues con el gatillo, pero con un gatillo de entrada, al que tú quieras. Para mí una buena vela de demanda, una buena vela de fortaleza que me denote que hay intencionalidad, que hay agresividad por parte de los compradores, es lo que voy a estar buscando siempre. ¿Vale? Una vela con estas características. Con estas, con estas, con estas. ¿Vale? Analizando las últimas velas, digo, vale, ¿veis qué tipo de velas alcistas nos ha dejado ahí? Una guarrería todas. Pues si de repente me aparece una vela de este estilo aquí, que me recupera además esa zona de esa estructura menor, bueno, pues justo lo que buscamos. O sea, es la zona para comprar. Se están dando todos los inputs que tenemos que valorar para comprar. La zona, el gatillo, las huellas de análisis de precio y volumen, hay que comprar. Vale. Escenario número 1. Escenario número 2, que se confirme esta distribución, que esta causa tenga efecto bajista y que como mínimo reingrese el precio por debajo del rango. En este caso determinado por el value area high del perfil. ¿Vale? Esto es un uso muy interesante del volume profile cuando la estructura por metodología Wyckoff no es realmente clara. ¿Vale? Sí es clara porque entendemos que esto puede ser el AR, ¿vale? Pero nos parece interesante los niveles que de manera interna nos deja dentro de la estructura para trabajar operativamente una estructura, como digo, en términos ya dentro de ella, de manera interna. ¿Vale? Entonces, escenario alcista, si está sobre la zona y aparece una buena vela de fortaleza, vamos a ver qué interacción tiene con los VWAP que lo tienen en contra, se podría comprar. Vale. Mucha gente asustada por este movimiento, esta causa, este efecto. Vamos a contextualizar un poco la anatomía de los movimientos. Venimos de una estructura que tiene una causa y un efecto. El mercado, ¿cómo se mueve? De A a B. No se mueve así. Lo sabemos, ¿no? Esto es de primero de Wyckoff. Esto es de primero de análisis técnico. Claro, se mueve así. Entonces, vamos a contextualizar. Puede ser que estemos aquí, ¿vale? Impulso, retroceso y para, para esperar continuaciones futuras. Es una Un, hipótesis. un, Rubén, un last point Dime, o support, no, potencial. aquí eh, sí, correcto. Y también otra puede pregunta, ser. y un perfil de volumen, digamos, en todo ese recorrido alcista.
para que de pronto, no sabemos si haya como testeado un value era hype, ¿cómo lo verías? El problema con tirar un perfil de volumen aquí es dónde ponemos el origen. ¿En el mínimo más bajo? Se ¿Aquí? vuelve muy ¿Aquí? subjetivo. ¿Ves que es siempre lo mismo? Vamos a tratar de buscar la máxima objetividad posible. Dices, voy a tirar un perfil del último impulso. Vale, pero ¿cómo lo determinas? No, desde la última gran vela alcista que desde aquí, o desde aquí, o desde aquí. ¿Sabes lo que hago yo? Que es que como no lo veo claro, pues no, o sea, no uso eso, porque no me ofrece una información relevante. Pero te digo más, si tú tiras un perfil de volumen de aquí hasta aquí arriba, ¿dónde crees tú que va a estar el BIPOC? No en la estructura, en la última, en esa Aquí. potencial distribución. Vale. Y si tiras el perfil desde aquí hasta aquí, ¿dónde va a estar el BIPOC? No, más o menos como en la mitad o tres Aquí. cuartos. Exacto, sí, más o menos. A lo mejor me equivoco porque podría estar por aquí, porque hay varias velas que han aterrizado en ese punto. Pero si lo tiras en cualquier otro punto donde ya se ve cierta facilidad de movimiento, vas a tener aquí cierto volumen, evidentemente, que te va a representar el BIPOC, y si lo tiras hasta arriba, lo vas a tener aquí. A lo que voy es que no es objetivo. Y como no es objetivo, ya que será cuestión de cada uno si valorarlo, ¿no? ¿Qué es objetivo? Objetivo es que yo cojo un perfil y lo tiro desde cuando yo empiezo a ver que hay cierta rotación, ¿vale? Me da igual esta vela que esta, y lo tiro hasta el final. Y lo que incluya, incluyó, ¿vale? Fijaos que encima qué cosa tan curiosa que coincide el value RGI con un potencial BIPOC en esta pequeña estructura de aquí. Pues yo aquí podemos estar valorando la posibilidad de buscar ese gatillo de entrada. Y fijaos qué cosa, que es que tenemos una potencial estructura aquí que podría tener su causa y efecto y estar perfectamente combinada y conjugada dentro de una dinámica de mercado basada De en impulso, retroceso y continuaciones alcistas. Y también los contextos que estructuras pequeñas encajan en estructuras grandes. Eso es, ese es el tema. Muchas veces este impulso y retroceso, el final de este movimiento alcista, que sobre esto también trato en el curso y volveré a tratar en ese apartado de gestión de la posición, este final de movimiento lo puedo hacer de diversas maneras. O bien lo hace sin generar ninguna estructura, ¿vale? Simplemente por agotamiento, al final se genera ese giro bajista, dando efecto a ese movimiento bajista, o se genera una estructura como esta, ¿vale? Rubén, Pero, y algo curioso, qué pena interrumpirte, algo curioso ah, que vi que también puede ser ese patrón SOT que tú también mencionaste en el libro, como en esa pequeña estructura aquí, distributiva, ¿no? Eso, ese agotamiento que tú acabas de mencionar, ¿no? exacto, exacto, así es. Pues pequeños inputs, o sea, es que el conocimiento está ahí. Luego ya es cuestión de cada uno de qué te da más confianza a operar, qué es lo que te fijas más, qué es lo que más te otorga a ti valor, ¿no? A la hora de decidir qué huellas voy a tener en cuenta por encima de otras. Bueno, yo, por ejemplo, este patrón, pues no lo tengo mucho en cuenta. No es una cosa que definitivamente a mí condicione mi análisis, pero bueno, ahí está. Vale, generalmente se va a cumplir siempre. ¿Vale? Ahora aquí no lo tenemos, pero hemos visto 100.000 estructuras en las que tras ese inclima, pues bueno, hace nuevo test bajista y luego ya hace el sprint, ¿no? ¿Y qué vemos en términos finales, nada, y operativos? Pues vemos un mínimo, un segundo mínimo y un tercer mínimo, pero con pérdida de momentum, ¿no? Que es ese patrón de shortening of the thrust, el acortamiento del empuje. Pues bueno, está ahí. Al final son patrones que tratan de evidenciarnos, ¿no? Esa dinámica de qué? De giro de mercado. No es más que eso. O sea, al final este patrón SOT es una dinámica de giro de mercado. A lo que vamos, en términos operativos, el escenario está planteado. Yo, como número uno, utilizaría ese nivel, ¿vale? Si aquí me deja gatillo, dado que venimos de esto, que tenemos este volumen a favor, esta muestra fortaleza,
Bueno, pues si fundamentalmente no sucede nada, si evidentemente mañana dicen que Binance quiebra, pues claro, pues da igual, todo esto que hacemos no vale para nada. Pero como se dice en economía, si se aplica la cláusula ceteris paribus, que bueno, que tampoco es que sea muy práctica que digamos, pero entiéndase, ¿no? Que si no cambia nada de manera fundamental, es una zona interesante para buscar compras. Vale, con objetivos, pues bueno, ir hasta hacia máximos de la estructura, ¿no? Determinada por ese final de la R. Es lo que yo estaría esperando en este gráfico diario con respecto a Bitcoin. Vamos a bajar un poquito, creo que alguien ha comentado, bajar de marco temporal. Estamos muy parecidos que SP500. Si es que hasta que no se pierda esa correlación, estamos jodidos. ¿Qué tenemos? Pues bueno, una estructura, ese patrón que comentábamos, ¿no? De acortamiento del empuje. Vamos a ver, yo no veo que esté todo perdido. Hay una cosa que me gusta, que es ese volumen en decremento, ¿no? Durante el desarrollo del rango. A mí me gusta. A mí eso, por ejemplo, me gusta. Ahora bien, como acabo de decir anteriormente, ¿dónde está el último gran pico de volumen de toda esta lateralización, rotación o como queréis llamarlo? Aquí, ¿vale? Que corresponde con estas velas. Podemos lanzar la hipótesis simple y sencilla de que mientras el mercado permanezca por debajo del último gran pico de volumen, bueno, pues ponen cuarentenas, escenarios que vayan en contra de ese volumen, ¿vale? Ponen cuarentena escenarios que vayan en contra de ese volumen. Yo, si os acordáis, mi nivel operativo para el Bitcoin está un poquito más abajo. ¿Eso quiere decir que no voy a tener en cuenta este nivel operativo? No, lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el mercado puede dejar esto como una sacudida y hacer exactamente lo mismo que hemos propuesto en el SP500. Reingreso con cierta violencia dentro del rango. Si nos deja algún tipo de test en el aplanamiento de los VWAP, nos vamos para arriba a buscar máximos. ¿Vale? O sea, yo no sé lo que va a hacer el mercado, propongo niveles, propongo ideas y que sea el mercado quien me confirme. Yo lo que sí sé es qué voy a hacer cuando el mercado alcance esos niveles que yo he identificado, esos niveles operativos que yo tengo identificados, y si desarrolla la acción del precio que yo busco, ahí no dudamos. Vale. A diferencia del SP500, esta estructura pues sí me presenta mejores condiciones como para tratar la acumulativa, sobre todo por esta reducción del volumen, ¿vale? Sí es cierto que aquí, bueno, parece que ha habido presencia vendedora que ha dejado, sobre todo en estas dos últimas velas, una gran negociación bajista. Evidentemente estamos por debajo de los VWAP. Son niveles de resistencia que llegado el momento los compradores pues tendrán que pagar para atravesarlos, ¿vale? Pues bueno, un perfil conservador. Esto al final que es también muy ambiguo y es subjetivo porque esto puedes enfocarlo de mil maneras. Lo puede enfocar el tío que dice, yo voy a asumir la hipótesis de que esto es una acumulación, ¿vale? Y ese tío dice, yo aquí compro y me da igual lo que haga después porque yo creo que esto me da la suficiente confianza a lo que estoy viendo aquí como para tratar esto como una acumulación y compro, ¿vale? Y mete ahí su paquete y compra. Perfil súper riesgoso. Perfil conservador. Bueno, pues el tío que dice, en cuanto me recupere la zona, compro, ¿vale? A lo mejor compra por aquí. Perfil de riesgo moderado. Tenemos el riesgoso, el moderado y tenemos el conservador. Perfil conservador. Bueno, pues el tío que dice, "Uf, yo no tengo dudas, no sé, yo no voy a ser ni el primero ni el último, yo me aprovecho de todos los inputs a favor que vea, ¿no? Y hasta que no me haga algo de esto, no compro. Y en este punto tengo esta sacudida a favor, esta muestra de fortaleza a favor y esa información adicional que me va a proporcionar el potencial test, ¿no? Del sprint conservador. Y puedes coger, lo primero es identificarte, qué tipo de perfil de riesgo tienes, con qué tipo de operativa te sientes más cómodo, ¿vale? Habrá ocasiones en que seas más de una manera que de otra. Habrá ocasiones en que digas, es que no me gusta nada y como no me gusta nada, voy a asumir este perfil, ¿vale? Súper interesante. Habrá otras ocasiones que digas, joder, es que me parece que es de libro.
Es que me parece que esta estructura es acumulativa de libro y tiene todas las huellas, el precio, el volumen, noticias bajistas, negativas, donde todo el mundo quiere vender. O sea, tiene un montón de huellas y digo, es que me da mucha confianza, joder. Pues asumo el perfil más riesgoso. O sea, es que puedes adoptar un espectro, hay un espectro muy grande, ¿no? A la hora de asumir un perfil u otro. Eso dependerá al final, pues, como, de cómo tú trates, ¿no? La información y con lo que te sienta más cómodo a la hora de operar. Pero es, ya te digo, es que no hay una única manera de hacerlo. Yo, como yo lo hago cuando me siento más cómodo, lo acabo de decir. Yo hay ocasiones que digo, joder, es que es verdad, es que me parece que es de libro. Voy a acelerar, vamos a ir a ver el Bitcoin en gráfico superior para no perder el contexto. Amigos míos, ¿contexto cuál es? Estamos aquí. Que vamos a ver qué sucede aquí. Definitivamente, qué hace el mercado con todo eso, pero ¿esto qué es? Esto es una zona para buscar operativa de continuación bajista en venta, ¿vale? O sea, esto puede ser una acumulación, pero puede fallar llegado el momento, porque hay operadores de más largo plazo que sigan viendo que esto está bajista. De largo plazo, contextualmente, ¿el mapa de ruta cuál es? El mapa de ruta viene condicionado por esto, ¿vale? Y esto, ahora mismo, como estamos aquí abajo, como estamos aquí, como estamos ahí abajo, esto lo tenemos que tratar como una distribución, ¿vale? Y fijaos qué curioso, porque tú puedes decir, pues ¿sabes qué? Que no te creo y que yo quiero asumir ese perfil de triple riesgo. Y yo esto lo veo para comprar. Y lo veo para comprar y que se va a ir a máximos otra vez. Aquí podemos aplicar también eso del perfil de riesgo que acabo de comentar antes. El triple de riesgo, ¿qué haría? Comprar aquí, asumiendo que esto tiene grandes posibilidades de convertirse en el sprint en fase C que generará el desequilibrio alcista de toda esta estructura, porque todavía es posible. ¿Vale? Hay muchas posibilidades de abordar el mismo gráfico, la misma estructura, la misma operativa. ¿Vale? El perfil 2 de riesgo. Bueno, pues a lo mejor ese tío ese, dice, vale, pues voy a intentar que de alguna manera pueda confirmar con algún input más que esto es una acumulación. ¿Vale? Y a lo mejor compra aquí. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos potencial sprint, muestra de fortaleza y si nos deja un test exitoso, joder, pues tiene muchas probabilidades de por lo menos visitar la parte intermedia del rango, ¿vale? Perfil 2 de riesgo. Y luego ya está el cagao. ¿Y el cagao qué hace? Porque el cagao necesita la confirmación de la confirmación de la confirmación y al final no se aprovecha de nada. Pero bueno, ese tío al final puede ir más tranquilo. ¿Y qué hace? Porque ese tío entra aquí. Una vez que ya ha recuperado toda la estructura. ¿Vale? Y muchas veces hay que actuar como este, otras veces con más cabeza y otras veces hay que actuar como un cagao. Dependiendo de lo que veamos. ¿Vale? Esto es súper importante. No hay que encasillarse con un tipo de entrada. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo creo que es mucho más operativo y funcional actuar, determinar tu perfil según las condiciones de ese mercado. Porque todos los mercados no se mueven igual, porque todos los mercados no presentan las mismas oportunidades y porque todos los mercados, evidentemente, tienen naturaleza distinta, ¿vale? Y las huellas son distintas. Y los fundamentales son distintos. Entonces, habrá veces que, como digo, que haya que actuar como un cagao, otras veces como alguien más sereno, sensato, más pensador, más estratégico, ¿vale? Y otra vez, pues como alguien más, dependiendo de las huellas que veamos, ¿vale? Esa es la idea. Corto plazo, venimos de fortaleza, haciendo ya un pequeño resumen final. Corto plazo, venimos de fortaleza porque venimos de esto, ¿vale? Que ha estallado al alza. Nos encuadra perfectamente un retroceso, bueno, hacia esa zona de desequilibrio, ¿vale? A la zona del Value Area High. Nos encuadra perfectamente para seguir manteniendo el escenario la posibilidad de visita máximos de este AR, ¿vale?
Y bueno, aquí veremos. La primera gran zona donde hay que evaluar realmente el sentimiento de esto, lo tenemos aquí. Aquí veremos si hay inicialmente aquí, ¿vale? Y de manera más consecutiva y de maneras subsiguientes la tenemos aquí. Generalmente toda esta zona, ¿vale? Que corresponde con, pues, con los mínimos de la estructura, donde tuvimos finalmente ese desequilibrio, esa ruptura de la estructura, y es donde previsiblemente va a pasar algo, ¿vale? Es una zona operativa muy importante. Se une el principio de una y el final de la otra. Entonces aquí es una zona muy interesante, algo va a pasar, ¿vale? Corto plazo tenemos fortaleza, largo plazo debilidad. ¿Qué es más importante? Bueno, pues en largo plazo siempre debería condicionar más el contexto del corto plazo. Vale, si bien es cierto que ahora voy a decir una cosa muy curiosa y que es así, y que es una lógica. Las tendencias, ¿de dónde nacen? Las tendencias nacen del corto plazo para evolucionar el largo plazo, ¿vale? O sea, en este punto, aquí abajo del todo, fijaos el contexto, ¿cuál era? Distribución, impulsivo, movimiento impulsivo bajista, posible redistribución para continuar cayendo. Pues aquí, en ese último tick, se generó algo, ¿vale? Que dio pie a todo eso, ¿vale? O sea, aquí hubo una microtendencia de segundos que pasó a ser de minutos, que pasó a ser de horas, que pasó a ser de días y que podría pasar a ser de semanas o meses rotando todo. Fijaos lo curioso del asunto. A lo que voy es que el contexto de largo plazo siempre prevalece sobre el de corto plazo, pero ojo, que es que las tendencias nacen en el corto plazo, ¿vale? Las tendencias nacen en el corto plazo y esas tendencias a corto plazo pueden ir adquiriendo capacidad suficiente como para hacer frente a esos contextos de largo plazo. Es súper interesante. Así que mucho ojo con eso. Eso quiere decir que puede que aun teniendo toda esta estructura que parece distributiva con fortaleza, o en este caso con debilidad, o con fortaleza de parte de los vendedores, con mucha debilidad, algo que simplemente ha nacido de esto le podría hacer frente, ¿vale? ¿Cómo vamos a operativamente aprovechando esa información? Dejando al precio que reaccione, dejando al precio que nos diga, yo tengo las zonas identificadas, esta y esta zona. Dependiendo de lo que haga el precio en esta zona, valoraremos una posibilidad u otra. Empezaremos a añadir más peso a una opción o a otra, a un escenario o a otro, ¿vale? O sea que el contexto, las tendencias, las estadísticas están para romperse, como se dice, ¿no? Esto es igual. El contexto es bajista, sí, pero ten en cuenta que todo nace de la nada. Y la nada es esto. Y esto se genera en esto. Y eso se convierte en esto. Y eso lo otro. Y así la bola cada vez más grande hasta que tiene la capacidad suficiente de destruir esto. ¿Vale? Así que no está todo perdido, aunque el contexto de largo plazo sea bajista, ¿vale? Y yo debería priorizar siempre la continuación de ese contexto. Eso quiere decir que llegado el momento, aquí tendría que seguir priorizando algún comportamiento que me sugiriese la continuación bajista, como puede ser una sacudida de ese estilo, ¿vale? A esta zona de máximos en confluencia con esta antigua zona de desequilibrio para continuaciones bajistas. Eso es lo que yo inicialmente debería tratar como escenario principal. ¿Por qué? Porque el contexto de largo plazo es este. Y ya está. ¿Vale? Mientras el precio se mantenga por debajo de esta antigua zona de rotación, el contexto es bajista. Objetivamente. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, ese es mi escenario número uno. Escenario número dos, bueno, pues si me empieza a recuperar niveles, puedo empezar a determinar que, bueno, que los compradores están ganando la batalla. Están ganando batallas y que poco a poco, joder, si me empiezo a hacer esto y ya se posiciona por aquí, cuidado. Cuidado, porque en este punto ya tenemos una estructura acumulativa que ha tenido su causa, su efecto prácticamente desarrollado, que ha recuperado toda la antigua zona de negociación, toda la rotación, y ojo, y algún listo dirá, joder, es que eres un cachondo, ¿qué vas a comprar cuando estés aquí? Sí, ¿por qué no? ¿Sabes qué pasa? Que es que si el mercado hace esto y llega aquí, estás comprando en 30.000. Pero es que si se confirma la hipótesis que planteamos con la estructura reacumulativa, ¿sabe dónde se va el Bitcoin?
pues se sale de la pantalla. Hablando de hipótesis, ¿vale? Hablando de escenarios. Entonces, nunca es un buen o mal precio. Todo depende de la previsión que haya con ese precio, con ese mercado, ¿vale? Que no os dé pena comprar aquí, porque aquí en este punto habréis comprado con un perfil cagón, pero habrás tenido a favor todo esto. O sea, tu posición en ese punto es mucho más poderoso que haber comprado aquí y estar cagado de miedo. Vale, porque si compras aquí, como digo, tienes a favor todo esto. ¿Qué pasa? ¿Te parece poco beneficiarte de un beneficio, aprovecharte de un beneficio que te puede dar un rendimiento de una distancia de 30.500 a 100.000? ¿Es poco eso? Así que cuidado, vale. Rubén. Dime. Y eso también depende de lo que tú estás diciendo de los operadores, qué tan arriesgados son, porque para un operador, pues con mucho, muy arriesgado, pues podría tratar toda esta acción y todo ese rango que tenemos ahí como un potencial sprint. Incluso Sí, los también mucho más arriesgados, pues el sprint más bajito, pues que tú estás mencionando. Y pues los más conservadores esperarían a test de resistencias. los más conservadores, en primer lugar, esperarían o aquí, a ese, tras ese, bueno, esperando ese test tras la ruptura alcista, o aquí, ¿vale? Una vez que ya haya recuperado esa zona de lateralización previa. Que inicialmente, como digo, debemos tratarlo como potencial de distribución. ¿Por qué? Porque estamos debajo. La rotación está aquí, ¿vale? Eso es objetivo y estamos debajo. Entonces, ese es el contexto imperante.